Muy buenas noches, queridos hermanos. Le voy a dar la bienvenida al padre Augusto Meloni. El padre Augusto Meloni es asesor del grupo Reflexiones Católicas y también es capellán del Hospital Edgardo Rebaldetti Martins. Vamos a darle la calurosa bienvenida. Padre Augusto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Gusto de verte. Muy Sí, bien padre. que estés participando, como siempre. Bueno, no sé, podemos escuchar o ver las preguntas. Si es que alguno de ustedes las puede leer, Sí, creo padre. que Sí, podríamos empezar un diálogo. ok, padre. Acá tengo ya en mi poder ya algunas preguntas. Vamos a empezar con la primera. La primera pregunta sería, ¿qué representa para la Iglesia la figura de Pablo? ¿Y cómo podemos considerarlo en estos días? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pablo es miembro de la iglesia. Y dentro de los miembros de la iglesia, en el designio providente de Dios, la misión de Pablo contribuyó grandemente para que el Evangelio, la buena noticia, se expanda. Gracias a una serie de dones y talentos que el Señor le había concedido a Pablo. Y claro, uno puede, sobre Pablo, pues hablar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta tan amplia que yo la quisiera remitir a lo que nos muestra esta película, para no abrir una charla sobre Pablo, sino a partir de la película ver qué podemos sacar de enseñanza. Y yo por lo menos, porque ustedes saben, cuando uno ve una película, cada quien puede ver distintas cosas, distintas impresiones, se suscitan distintas ideas, sentimientos, ¿no? Pero ubiquemos la película en este tiempo de Cuaresma. Entonces estamos viendo la película en un tiempo de Cuaresma, en esta Cuaresma concreta del año 2021, en medio de una situación que en general es hostil a la fe, no de manera análoga a como la vivió Pablo en todo el mundo, aunque hay lugares en el mundo que se están viviendo una persecución tal vez incluso mayor que la que vivió Pablo. Pero si hablamos en el mundo y hablamos en nuestro país, hay además de esa persecución cruenta que nunca ha dejado de existir, una persecución, diríamos, asolapada, que busca que adulterar la fe. Y creo que la película nos muestra, diríamos, la historia, cómo Pablo ha conservado la fe. Y ese es un poco como termina la película, haciendo esa cita en referencia a la segunda Timoteo. He peleado el buen combate, he conservado la fe. Y yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos unos a otros recordarnos que la fe es un don sobrenatural. Y los apóstoles y Pablo, de entre de ellos, tiene un lugar destacado, son testigos de la fe. Pablo es un prolífico escritor en sus cartas, da en todos testimonio de fe y va a lo largo de su vida mostrando cómo es el camino de la obediencia de la fe. En la película, al final, cuando se produce esa rebelión de, diríamos, los discípulos, con ese grupo de los discípulos que toman la acción, diríamos, por la fuerza, Pablo les dice, si ustedes conocieran a Jesucristo, ustedes no harían esto. Y en la película
no se ve a Pablo acceder a esa, entre comillas, liberación humana de esa esclavitud temporal que era lo que observaban esos seguidores. Y yo diría, esta película de Pablo, sobre todo, a mí me impresiona cómo se contrasta la creencia pagana, la creencia de una fe, diríamos, incipiente, de una fe que es más intelectual, más emocional, temporal, y la fe viva que está testimoniada principalmente en la película, en Pablo en primer lugar, en Priscila, Aquila y Lucas, y sus más cercanos colaboradores. Entonces, tal vez no estoy respondiendo a la pregunta, pero diríamos, nosotros tenemos una fe apostólica. Y los apóstoles, incluido Pablo, que no es uno de los 12, justamente son pilares de la iglesia, y la iglesia ha reconocido en Pedro y en Pablo esos pilares. Tan es así que celebramos conjuntamente la fiesta de ambos apóstoles. Entonces Pablo y todos los apóstoles y Pedro son testigos de fe. La iglesia se edifica cuando la gracia se acoge por el don de personas que peregrinan con nosotros, que nos hacen abrirnos a ese instante que refiere Pablo al romano, al militar romano, no recuerdo si se menciona el nombre, cuando le dice, no te trato de convencer, pero en algún momento va a llegar un tiempo que la iglesia le llama el Kairos, donde Jesucristo mismo te va a buscar, se va a manifestar. Entonces, yo diría, ¿cuál es el aporte de Pablo? El aporte de Pablo y de todos los apóstoles y el aporte de todos los miembros de la iglesia. Si algo nosotros podemos aportar es el testimonio de fe de nuestra vida y una vida coherente de fe. Eso es lo que nosotros estamos llamados a dejar como testimonio. Algunos elegidos como Pablo, con un alcance universal. Otros, de repente, como nosotros, con un alcance más particular en el espacio familiar, en nuestros espacios laborales, entre nuestros amigos. Pero todos ineludiblemente estamos llamados a dar ese mismo testimonio, ese testimonio de fe. Y necesitamos justamente darnos cuenta si es que estamos encaminados en pos de Jesucristo, en la fe verdadera, o nos estamos descaminando. Porque a la fe, don divino, le hemos agregado creencias, la mentalidad del mundo, y justamente este tiempo de Cuaresma es para purificar esa fe, esa esperanza y esa caridad, que son don sobrenatural, porque esas tres virtudes teologales son inseparables. Yo creo que ahora, en este tiempo, en el Perú, en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta Cuaresma 2021, yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, porque esta Cuaresma es además electoral, preelectoral. Gracias, padre, gracias por podernos dar su apreciación al respecto de la conversión enfocado en los tiempos de Cuaresma. Y justo hay una pregunta que resalta un poco esto y indica, ¿no? Y lo toma un contexto, un enfoque más a la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Y comenta, ¿no? De acuerdo al contexto, se podría comparar en la época actual, en la época pasada, en que mataban a los cristianos, ¿en qué se podría comparar con la época actual cuando hay tanta gente que muere por esta enfermedad del COVID-19 y no la atiende? Justamente yo creo que el tema
el tema que ayuda a que uno profundice en tiempos de tribulación es entender qué es la vida para una persona de fe. Pablo lo pone en el ejemplo de esa agua en manos de, ¿no? Ese frasco, ese jarro de agua, ese que uno recibe y que se va escurriendo. Sin fe, se acaba el agua, se acaba todo. Que era la mentalidad pagana, la mentalidad que se aprecia justamente en ese personaje de la película, en su esposa, en ese hombre con el que conversa, supuestamente su asesor, que le aconseja qué hacer y qué no hacer. Esa es la mentalidad pagana. Esa mentalidad actualmente es mentalidad dominante. Y nosotros podemos creer también que si es que se acaba la vida presente, todo acaba. Pero la película termina luego de que Pablo es decapitado y Pablo se abre a la vida verdadera. Todas esas imágenes que él encontraba a lo largo de su vida, que lo atormentaban como ese aguijón y que van apareciendo, esos rostros a lo largo de la película, uno de ellos es el de Esteban, los otros no son plenamente identificados, finalmente aparece en figura Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que comprender que esta vida presente no es la definitiva. Entonces, ¿quién nos ayuda a comprender eso? Los mártires. Los mártires, que son personas, criaturas humanas igual que nosotros, pero que dan un testimonio de fe ofrendando su vida. Pablo es uno de esos mártires. Nosotros diríamos que las personas que están muriendo por la pandemia son mártires. Si es que no damos testimonio de fe, no hay martirio, porque el martirio significa testimonio. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que todos vamos a morir. Inevitablemente, algún día esta vida presente va a acabar. La pregunta es, nosotros esperamos después de la vida presente, la vida verdadera, la vida definitiva, que nos ha prometido el Señor y que es nuestra fe, o nosotros solamente estamos concentrados y agobiados por la vida presente. Si es que esa fuera la respuesta, nosotros tenemos que darnos cuenta, nuestra fe se ha contaminado con la mentalidad pagana, con la mentalidad de este mundo. Tiene que ser purificada. De otro lado, la película también muestra el drama del dolor de las vidas que se pierden, ¿no? O sea, hay un momento dramático en la película donde los miembros de la comunidad discuten, se enfrentan. Y justamente quien ilumina esa discusión es Lucas, quien les hace ver que hay algo más grande. Entonces nosotros, los que tenemos amigos, familiares, cercanos, que están enfermos o que han partido, que hemos enfrentado de alguna manera el dolor que se produce ante la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la partida de nuestros seres queridos, justamente vivir ese tránsito nos puede llevar a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, o a desanimarnos como las personas sin esperanza, como dice el mismo apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces, la tribulación, y lo que estamos viviendo en la pandemia es una tribulación, la persecución es una tribulación, sirve para probar la fe. Y la fe nuestra es que la vida presente es simplemente tránsito. Jesucristo, a partir del próximo jueves vamos a empezar el Tríodo Pascual, mañana vamos a contemplar
el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, así se llama, vamos a leer la Pasión del Señor. Jesucristo murió joven, 33 años. Pablo murió muchos más anciano. Pedro también. Jesucristo murió joven. Pero Jesucristo nos dice en ese pasaje que veíamos la semana pasada, el domingo pasado, en el capítulo 12 de San Juan: ha llegado mi hora, glorifica, Padre, a ti. ¿Acaso voy a rehusar si para esto estoy aquí? Es decir, nosotros, yo creo que tenemos que darnos cuenta que nuestra fe es muy frágil. Nuestra fe está contaminada por la mentalidad del mundo. Nuestra fe se ha hecho una fe sin esperanza, una fe vana. Y por eso es que nosotros necesitamos, como dice San Pablo, dar razones de nuestra esperanza. Ese es el triduo. Porque nosotros vamos a llegar al próximo sábado, a la vigilia pascual, volviendo a decir aleluya, y la aleluya es porque Jesucristo ha resucitado. Nosotros ya no somos mortales. La muerte no es la última palabra. La muerte va a ser el tránsito a la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro y tenemos que ayudarlo. Ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Pero si nosotros constatamos que nuestra fe está frágil, sin asustarnos, serenamente vamos al Señor y le pedimos que aumente nuestra fe, que nos dé una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad. Pero si nosotros decimos, no, mira, vea, lo único que me interesa es la vida presente y el hoy, y qué pasa en el mundo presente, y las injusticias del mundo presente, y ahí está todo, yo tengo que decir, yo ya no soy católico, no soy cristiano, tengo que convertirme. Gracias, Padre, gracias por poder ayudarnos a comprender lo que significa la fe, que hay que dar testimonio y que nuestra fe tiene que ser purificada. Acá hay una pregunta que nos hacen a uno de los presentes, que dice: si Pablo difundió que viene a ser el aumento de las comunidades cristianas y el mensaje de Dios, ¿usted qué cree que haría Pablo en estos tiempos si Pablo estuviese vivo? Lo mismo que hizo antes, seguir dando testimonio, porque es lo que nos toca a nosotros. Si nosotros hubiésemos vivido en la época de Pablo, tendríamos que dar testimonio. Si Pablo viviera en nuestra época, tendría que dar testimonio. Eso es lo que el Señor nos pide. En Mateo 28, vayan al mundo entero y anuncien la buena noticia. Bauticen. Entonces nosotros, ese es nuestro ser, igual que Jesucristo. La misión de Jesucristo es ser testigo del Padre. Y además, por supuesto, Él, por ser Dios y hombre verdadero, Él nos redime, Él compra, Él paga por nuestras culpas y además nos da vida divina. Él es el único que pudo cumplir esa tarea. Pero después Él participa con nosotros esa tarea de anunciar el Evangelio, de anunciar la buena noticia, de anunciar la vida nueva que Jesucristo nos ha traído. Ese es nuestro ser cristiano. Y nosotros no lo podemos olvidar. Entonces, si Pedro vuelve a la vida, tiene que hacer lo mismo. Si viene Juan a la vida, tiene que hacer lo mismo. Para eso estamos. Para eso hemos venido al mundo. De esa manera nosotros podemos avanzar en pos de Jesucristo. Y en ese camino de discípulos misioneros, nosotros tenemos que llevar una cruz. La vida no es para, mira, conseguir títulos, como le dice Pablo en el diálogo con el romano.
¿Qué hacen con todos estos? El romano en algún momento le dice, o sea, tú desafías con una palabra al imperio. Y entonces Pablo le va a decir, es que no es cualquier palabra, es la verdad. El romano le va a decir, esa verdad que creen algunos ustedes que son fracasados, perdedores, lo importante es tener poder, tener mando, no ser esclavo, que nuestros nombres queden para la posteridad. Ese romano no menciona en la película su nombre, por lo menos yo no lo recuerdo. Pero Pablo, Priscila, Lucas, tenemos sus nombres, los nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra fe, que es lo que nos hace discípulos de Jesucristo, nuestra esperanza que nos hace discípulos de Jesucristo, la caridad que nos hace discípulos de Jesucristo, hermanos de Jesucristo, hijos del Padre, de la misma familia, ha sido dañada. Esa es la tragedia. Eso es más grave que la pandemia. Eso es más grave que mis familiares se mueran, porque si mis familiares se mueren y están en gracia, tendrán vida. Pero si mis familiares se mueren y yo estoy correteando por oxígeno, estoy correteando por medicamentos, por camas de UCI, y no me he preocupado ni siquiera de hacer un acto de contrición con mi familiar, yo ya he dejado de ser cristiano. Y entonces yo no sé, nosotros, de los que estamos aquí presentes, porque muchos de nosotros tenemos experiencia de familiares, de amigos que están enfermos. Tendríamos que preguntarnos, además de todo el movimiento, que no digo que está mal, pero no es lo más importante en nuestra fe. Lo más importante es, yo tengo un amigo enfermo, le hice el acto de contrición, lo ayudé, porque de repente el enfermo en ese momento, como esos otros desesperados que aparecen en la película, no se acuerda. Y en ese momento, el Señor, si nos ha puesto en ante esas personas, es para que nosotros los llevemos a Jesucristo. Si es que puede haber un sacerdote que le dé los sacramentos, bendito sea Dios. Pero si no, yo tengo que darme cuenta, oye, he perdido mi fe. Tengo mis prioridades invertidas. Tengo las mismas prioridades que los paganos. No hay diferencia en cómo yo enfrento la pandemia de cómo la enfrentan los paganos. Y no es que tengo que esperar a que muera. Porque algunos dicen, ya murió mi hermanito, mi hermanita, y en ese momento vamos a hacer una misa. Eso está bien, bendito sea Dios. Pero en el momento en que pude, a él o a sus familiares, inclusive a los médicos, si es que algún médico lo está atendiendo, le dije, hágale un acto de contrición. A mí me envían muchos mensajes de personas que tienen pacientes hospitalizados. Y lo que veo casi sistemáticamente es que la mayoría me da mensajes más o menos de este tipo. Dígale que su familia, estamos preocupados, que estamos con él, que lo queremos mucho. Digo, todo eso está muy bonito. Pero no encuentro que me dicen, dígale que se arrepienta de sus pecados. Yo creo, sinceramente, y por eso me parece la película muy actual, porque lo que nos manifiesta la pandemia, lo que nos manifiesta el mundo contemporáneo, sobre todo en nuestro país, donde cerca del 90% de las personas nos decimos cristianos, es que nuestra fe es nominal. Porque sin darnos cuenta, probablemente, hemos adherido a los valores paganos y se han convertido en más importantes que lo que Dios y hombre verdadero Jesucristo a través de su iglesia y en la revelación contenida en la Sagrada Escritura nos ha enseñado. Y como estamos todavía en Cuaresma y es un tiempo de conversión,
La película es un llamado fuerte a esa conversión. Entonces no me asusto porque el Señor no me va a condenar. Me doy cuenta, veo cuál es mi enfermedad terrible y le pido al Señor que me cure, que me sane, que aumente mi fe, que aumente mi esperanza, que aumente mi caridad, que sea realmente testigo del Evangelio. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué haría Pedro si viene? Yo creo que Pedro haría eso, porque eso lo hizo toda su vida. Y él dice que pudo hacer eso porque tenía otras personas que lo sostenían, refiriéndose en ese diálogo con Lucas. Y entonces ve, diríamos, con cierta nostalgia esos padecimientos, esas noches oscuras que tuvo que vivir en su larga peregrinación. Y nos recuerda con eso que la fe es eclesial y que las iglesias domésticas, las familias, tienen esa función. Entonces, ojo esposos, ojo familias, que si no están cumpliendo eso los padres, si no están cumpliendo esa tarea los esposos, necesitan conversión. Y esa es la primera prioridad. A menos que digamos igual que el pagano, que el romano. Bueno, no me interesa a mí que viene después. O que lo que le dicen esos supuestamente creyentes cuando van a rescatar a Pablo y a Lucas. Les dicen, ya no quieren salir, ya se van a olvidar y se van a morir acá. No tenían fe. Yo no sé si es que estoy exagerando, pero por lo menos ese es cómo yo veo la película y veo el regalo que esta película puede significar en estos momentos para nosotros. Estamos en Cuaresma y estamos en un momento donde estamos a prueba. Y la prueba es, ¿doy testimonio o no doy testimonio? Yo veía en las redes sociales una discusión entre personas de fe supuestamente que a veces nosotros creemos que lo más importante del creyente es, entre comillas, transformar el mundo, pero no en el sentido de que adhieran su inteligencia y su voluntad a Jesucristo, sino para resolver problemas temporales. Y por supuesto que si es que las personas tuviéramos fe, gran parte, si no todos los problemas temporales se resolverían si viviéramos verdaderamente como hijos de Dios, según lo que el Señor nos enseña. Pero a veces eso se transforma en una discusión y un debate ideológico dentro de las personas de fe. ¿A qué me refiero con ideológico? Que ya creen que el asunto es de activismo más o activismo menos. Yo creo que es muy importante que nosotros descubramos en esta Cuaresma lo que es el éxodo de Jesucristo. Yo lo mencionaba el jueves pasado, ayer, antes de ayer y también el jueves anterior. ¿Y qué es el éxodo de Jesucristo? El éxodo de Jesucristo es distinto al éxodo del pueblo de la primera alianza. Porque el pueblo de la primera alianza peregrina, sale de Egipto, Abraham sale de Harán, regresan de Babilonia para la Jerusalén terrena a reconstruir el templo hecho por manos humanas. El éxodo de Jesucristo es el éxodo a la patria celestial, que solo Él podría llevarnos. Implica el tránsito de la vida presente a la vida nueva. Y eso está significado en el Evangelio según San Juan en 3 signos. De los 7, 3 tienen que ver con ese éxodo de Jesucristo. Y son la curación del paralítico, que es el levántate, toma tu camilla y échate a andar.
y se dirige esa curación del paralítico al pueblo de la primera alianza que está postrado. Ya no sigue, ya no peregrina, se ha instalado. Y nosotros también nos postramos, nos instalamos, somos paralíticos como peregrinos de la fe. El segundo es la curación del ciego de nacimiento, que permite que reconozca la luz, que vea a Jesús. Luego de curado va a regresar al templo. Y Jesús le va a decir que Él es. La tercera, que queda insinuada el día de hoy en el Evangelio que hemos contemplado, capítulo 11, es Lázaro. Es decir, no basta curar para seguir al éxodo de Jesucristo. Tenemos que revivir, porque no solo estamos paralíticos, no solo estamos ciegos, sino que estamos muertos. Y por eso es que, revivido Lázaro, dice que iba la gente y muchos creían. Y entonces los fariseos, estoy refiriéndome al Evangelio de hoy, los fariseos le van a decir a los miembros del Sanedrín, si este sigue haciendo esto, todo el mundo va a creer en él. Tenemos que matarlo. Pero no se dan cuenta, Caifás, cuando dice esas frases, dice el evangelista, que está profetizando, porque efectivamente Jesucristo ha muerto para que nosotros tengamos vida. Y a veces lo olvidamos. Entonces, cuando el católico pierde eso, pierde su identidad. Y este tiempo es de conversión. Bueno, ya me estoy extendiendo más que respuesta a una pregunta, ya estoy haciendo una meditación paralela. Discúlpenme que me emociono en este punto, pero me parece muy importante. ¿Ya? Sí, muy importante y muy necesario, padre. Buenas noches. Hay un comentario que hace uno de nuestros participantes, trata de recordar, refrescar el hecho de que el centurión y carcelero de Pablo está pugnando por la curación de su hija. Y solo cuando lo logra es que de alguna manera comienza a creer en la verdad que de alguna manera dice Pablo. Esta actitud creo que nos ha perseguido a lo largo de todos estos 2000 años. Nosotros solamente creemos cuando vemos. O sea, la confianza, la fe, no la concebimos por obra de nosotros mismos, sino que de alguna manera es el Señor quien incide en nosotros. Ahora, Padre, no logramos aprender o siempre vamos a necesitar de los milagros para poder adquirir la fe, para poder adquirir la creencia en Jesús, para poder creer en Él. No vamos a aprender eso, no vamos a evolucionar, nuestra fe siempre va a ser inmadura. Por eso, es que por eso le refería yo lo que dice el Evangelio de San Juan. No basta la curación del paralítico, no basta la curación del ciego. Hay que revivir, estamos muertos. O sea, por eso Juan habla no de milagros, sino de signos. Y en su evangelio hay solo 7 signos. Y dentro de esos 7 signos, 4 son curaciones. Además de los referidos, la curación del funcionario real, del hijo del funcionario real. Los otros van a ser la multiplicación de los panes, las bodas de Caná. Jesús, y si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que
en su vida pública él tuvo, diríamos, dos etapas. La primera etapa en Galilea, en Cafarnaúm, donde hizo muchos milagros. La segunda etapa en Jerusalén, según los sinópticos, porque en Juan el ordenamiento es diferente. Pero en Jerusalén Jesús hizo pocos milagros. Es decir, conforme Jesús va acercándose a Jerusalén, cada vez menos milagros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos el milagro de los milagros, que es la Eucaristía. Pero somos tan ciegos, estamos tan paralíticos, estamos muertos, que no nos damos cuenta que ese es el milagro. El pagano le está pidiendo a sus dioses, discute con su mujer. La mujer cree que los dioses paganos no le hacen caso porque, entre comillas, este romano está tratando bien a Pablo. Está, entre comillas, desobedeciendo a Nerón. Y entonces realizan sus ofrendas hasta que se decepcionan de la creencia pagana. Pero cuando Pablo dialoga luego de ese enfrentamiento, cuando Lucas le hace ver de que Roma no le cura a su hija, entonces Pablo le va a decir a ese hombre, hay otro camino. Y entonces el romano entiende que el Señor lo va a curar. Y Pablo le va a decir, yo no sé si te va a curar. Es decir, el Señor, cuando Él ve en su providencia y nos hace ver su acción sobrenatural curando a los enfermos, porque Él sigue curando a los enfermos, no es para que nosotros tengamos con Él una relación pagana de compra-venta, de yo hago tal cosa y tú me das tal cosa, porque nosotros hemos salido, y eso es lo que dice Pablo claramente en distintos pasajes, del régimen de la ley y hemos pasado al régimen de la gracia. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos da lo que necesitamos para que alcancemos la meta del éxodo a donde Él nos conduce, la patria celestial. Pero nosotros, si es que estamos ciegos, no vamos a ver eso. Y la pandemia nos sirve para eso. Yo, por la situación especial que tengo de trabajar en un hospital, que te da la ventaja de que uno no ve pues solamente a sus familiares y sus amigos, ¿no? ¿Cuántas personas uno puede conocer sus historias? Uno conocerá pues 10, 20, 50, 100 personas. Una persona muy popular. Pero en el hospital hay 2.000 camas, 2.000 pacientes que se mueven. Y entonces en estos años yo he podido ver, y las personas que también, no solo yo, las personas que también, y José es uno de las personas voluntarios del hospital, que van al hospital, pueden ver que el Señor sigue haciendo milagros todos los días. A veces yo decía, Señor, gracias porque me estás haciendo ver esas cosas, cómo no tengo tiempo de poner por escrito todas esas cosas que estoy viendo, porque eso no me lo estás dando solo para mí. Pero lo cierto es que el Señor sigue obrando. Pero el Señor obra para que nosotros seamos testigos de su amor, de su perdón y su misericordia. Y hay un milagro más grande que curar a un enfermo. Y es que un pecador se convierta. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Pero hay, les decía antes, un milagro más grande que lo tenemos ante nuestros ojos, que es la Eucaristía. Y si es que yo en Eucaristía no caigo conmovido de tan gran milagro,
es sencillamente porque ya perdí la fe. Y si creo que no, es que es más importante que camine un paralítico a la Eucaristía, es porque no tengo fe, porque la mentalidad pagana nos ha ganado. Y por eso el Señor va a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Bexaida, porque si en Tiro, en Sidón se hubiesen hecho los milagros, se hubiesen convertido. Y el Señor constata que los milagros no son camino de conversión. Camino de conversión es el testimonio. Entonces creer, allá, si hay más milagros, hay más conversión, no es cierto. Porque esos lugares donde el Señor hizo más milagros, no hubo conversión y esas ciudades han desaparecido. Entonces, esa pregunta última nos hace ver justamente que también nuestra fe está contaminada. Y claro, en momentos de prueba, abandona al Señor. Eso le pasó a los apóstoles. Camino iban discutiendo quién era el más importante. Hasta el mismo día de la última cena, Pedro le va a decir, yo jamás, a donde vayas te voy a seguir. Y Jesús le dice, hoy me vas a negar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos en el régimen de la ley, sino en el régimen de la gracia. ¿A quién seguimos? Y para que nos demos cuenta, tenemos que ser curados de la ceguera, tenemos que ser curados de la parálisis, tenemos que recuperar la vida nueva de hijos de Dios que recibimos en el bautismo, tenemos que renacer. Para eso es esta cuaresma y eso es lo que debemos esperar alcanzar en este trío. Si me distraigo en cosas diletantes, qué interesante, me parece esto, me parece lo otro, es que no estoy enfocado. Y yo creo que esta película nos ayuda a enfocar. Gracias, padre, por hacer ese comentario, esa explicación respecto a esa pregunta. Realmente nos deja varias enseñanzas, sobre todo la importancia de la Eucaristía en la situación que nos encontramos a raíz de que nuestra fe se ha perdido, ¿no? A tomar conciencia respecto a eso. Hay un comentario... Es que, discúlpame, sí, José, no es la importancia de la Eucaristía, es Jesucristo. En la Eucaristía está Jesucristo, el mismo que nació de María Virgen, el mismo que murió en la cruz, el mismo Todopoderoso, el Verbo Eterno está en la Eucaristía. No es algo importante. Es el centro de nuestra vida, el centro del universo. Porque cosas importantes puedo tener muchas. Hay que ser enfático, discúlpeme, tú me conoces de mi estilo. No, padre, más bien agradecerle eso porque a veces uno cree algunas cosas y los toma parte de sí, pero no se da cuenta que camina en el error, y agradezco siempre que siempre nos ayude eso a que nos demos cuenta. Y es parte también de lo que usted hace y le agradezco eso siempre. Padre, aquí hay una persona del público que comenta le ha llamado bastante la atención respecto a la debilidad y la explicación que hace Pablo a Lucas respecto al amor, ¿no? Los tipos de amor, que todo lo soporta. Y creo que también agarra un poco esa parte que el Señor se regocija en nuestra debilidad. Y por qué el Señor, por qué en el pecado abunda la gracia. ¿Podría, por favor, dar un comentario a profundidad de esto? ¿Por qué en el pecado abunda la gracia? Porque Jesucristo es la gracia infinita. La gracia no es algo. La gracia es la persona amable de Jesucristo. Y cuando el Verbo Eterno se hace carne, el mundo entero es inundado de gracia, de una gracia infinita. Entonces el mundo en pecado es desbordado por la gracia. Y Jesucristo se ha quedado con nosotros. Nosotros, sin Cristo, no somos nada. Y que, por tanto, nosotros tenemos que nuevamente, esa pregunta hace ver que nuestra fe está débil, que nos falta formación, que no conocemos la Sagrada Escritura. Todos esos diálogos que tiene Pablo con Lucas en la película están contenidos en sus cartas.
Todas las palabras de Pablo son las que están en las cartas de Pablo. Las que en la misa, a lo largo del año, nosotros una y otra vez recordamos. Y por eso la Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra fe. Y repito, la Cuaresma es prepararnos para el Tríodo Pascual. El Tríodo Pascual lo celebramos todos los días del año en la Santa Misa. Entonces nosotros podemos decir enfáticamente, la Cuaresma es prepararme para celebrar la misa y hacer que mi vida sea Eucaristía, es decir, ser uno con Cristo. Esa es la salvación que el Señor nos dice. Y para que yo llegue a esa certeza, necesito fe, esperanza y caridad para esa conversión eucarística. Porque en este periodo de la historia, igual que en esos diálogos, decían, ustedes no han visto a Jesucristo, no lo conocen. Nosotros sí conocemos a Jesucristo y está en Eucaristía, está en la Sagrada Escritura, está en los Evangelios y está en nosotros. Si es que nosotros no lo ocultamos, si nosotros dejamos que Él sea el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra historia. Gracias, Padre. Gracias. Padre, como última pregunta, aquí hacen un pequeño también una pregunta y comentario que dice, ¿a qué se debe el ardor de las primeras comunidades cristianas y las comunidades actuales como cristianos, ¿no? El significado de dar la vida. ¿Y usted cómo cree que podemos recuperar ese ardor y esa flama? Nuevamente, la fe es lo que dice el Señor en el Apocalipsis, en la carta a la iglesia de la Odisea. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomito. Nosotros, ¿por qué no tenemos ardor? Porque hemos perdido la fe, la esperanza y la caridad, porque nos hemos estacionado, nos hemos acomodado al mundo. Queremos una iglesia de fuego, de amor, de ardor, de testimonio de fe, luz en el mundo, conversión. Y por eso estos días de Cuaresma, que todavía hasta el próximo jueves, antes de las primeras vísperas, es Cuaresma, es tiempo de conversión. Y eso significa ¿qué? Examinar mi fe, examinar mi esperanza, examinar mi caridad, darme cuenta que estoy tibio, que estoy muerto y pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad. Esa es la conversión. A veces nosotros creemos que la conversión es algo moral. ¿No? Voy a dejar mis vicios, voy a dejar pecados, etc. Sí, pues, pero esa conversión, yo dejo esos pecados cuando tengo fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Cuando Dios me toca, cuando me encuentro con Jesucristo, esa es nuestra fe. Eso es lo que nos dice la película, esa es la historia de la salvación, eso es lo que nos han testimoniado millones de personas antes de nosotros. Lo hemos olvidado. Hay que volver a anunciar el Evangelio. Sino que yo me imagino pues que cuando uno ha intelectualizado la fe, cuando uno está buscando, entre comillas, cosas extraordinarias, llamativas, uno le dice fe, esperanza y caridad. Ah, era eso, dice uno. Porque en realidad no sabemos qué es la fe, qué es la esperanza y qué es la caridad. Son dones de Dios, preciosos, tesoro de Dios en vasijas de barro que recibimos el día de nuestra bautismo. Y por eso es que nosotros en la vigilia pascual vamos a pedir renacer a nuestro bautismo, vamos a renovar las promesas bautismales, vamos a rechazar a Satanás, vamos a ser asperjados con el agua para decir, tú eres bautizado, tú eres de Cristo, tú no eres del mundo. Esa es la conversión. Muy bien, queridos hermanos, vamos a quedar ahí, porque yo sé que así hubieran más preguntas, pero ya también yo voy a tener una misa en algunos minutos y me tengo que preparar para la misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.